Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y lo hago siempre con enorme gusto y lo hago en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Por supuesto, de Verónica Ortiz. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da gusto saludarte. El maestro Pepe Ureña. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Allá en Londres, el doctor Javier Oliva. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Saludos, Verónica, Pepe. Bienvenida a nuestra invitada. Muchas gracias. Y bueno, pues acá en la mesa, una conocida de usted, la maestra Arlene Ramírez Uresti, pues una de las grandes expertas en el tema del terrorismo, es licenciada, maestra, doctora, tiene todas las calificaciones académicas. Y miren, no le digo más porque seguramente en los temas de terrorismo, pues usted la va a escuchar siempre en las emisoras radiofónicas y en los espacios televisivos más importantes, como este, por supuesto. Así que, doctora, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Un placer de verdad estar con ustedes. Una vez más, gracias por estar. Y pues nos toca un tema que es verdaderamente terrible, que yo creo que son de estos temas de la cotidianidad que le están quitando el sueño a todo el mundo, que es el terrorismo, doctora. Por supuesto, yo creo que, fíjate que el terrorismo, Enrique, en este siglo XXI, en 2017, se puede catalogar como una de las grandes pandemias que hay y que quizá es la más difícil no de contener, sino de prever y de erradicar. El tema, ya lo decía en alguna ocasión algún filósofo polaco, ¿no?, referente a la sociedad líquida y a los patrones líquidos, digamos, cómo van fluyendo alrededor del mundo a través de la globalización y cómo las ideologías, los pensamientos se han dispersado de una manera vertiginosa a través de las redes sociales. Lo que vemos hoy en día ya no cae necesariamente dentro de los patrones tradicionales del terrorismo. Ya no podemos hablar de un terrorismo como el tipo de la ETA, por ejemplo, o del Ejército Revolucionario Irlandés, etcétera, las FARC, ¿no? Sino que ahora ya además tenemos células de terrorismo en todos lados que van hacia cualquier lugar, que se detonan y comienzan a esparcirse por cualquier razón. Ya no hay en realidad una lucha genuina ideológica, sino que cualquier cosa puede ser pretexto para detonar ataques como los que se han estado viendo en Europa, ¿no?, y en otras partes del mundo en los últimos meses. Tienes razón. Y permítame ahora a la mesa que iniciemos la reflexión de nuestros participantes allá en Londres. Pues en razón natural de que en este continente se han estado dando una serie de actos terroristas en las últimas semanas. Doctor. Bueno, incluso hace poco se acaba de dar un atentado en Estocolmo, donde nuevamente un vehículo de carga fue proyectado contra las personas que estaban en una de las calles más comerciales de esta ciudad. Ya se detuvo a un sospechoso. El primer ministro ya ha indicado que lo más probable es que se trate de un atentado terrorista. También lamentablemente se supo que la mujer que se lanzó desde el puente en el río Támesis, allí el día del atentado entre el Big Ben y la abadía de Westminster y el Parlamento, falleció también, por lo cual se elevan a 6 las víctimas del atentado aquí en Londres. Entonces, la utilización de instrumentos, de herramientas de la vida cotidiana, como pueden ser cuchillos o automóviles o vehículos de carga, como sucedió en Niza o como sucedió en Múnich el año pasado, estamos observando que hay una mutación muy peligrosa de las actividades terroristas, en donde ya no se necesitan estas redes de financiamiento o la obtención de armas, como sucedió en los atentados en París en el 2015, sino que ahora estas consecuencias pueden ser logradas, estas consecuencias mortales, quiero decir, con instrumentos relativamente fáciles de adquirir. Incluso las bombas que fueron colocadas en el metro de San Petersburgo eran las dos bombas, una la que sí estalló y la otra que afortunadamente no, que era la más potente, eran auténticamente de fabricación
casera de tal forma que las causales del terrorismo hoy son más difusas. Los estudios clásicos señalan 4 básicamente, ¿no? El separatismo o las expectativas soberanistas, como hubiera sido el caso de la ETA, que acaba de anunciar su desarme unilateral. Por el otro lado tendremos el terrorismo de inspiración político-ideológica, en donde sería, por ejemplo, el ejército republicano irlandés en una convergencia de separatismo y al mismo tiempo de reivindicaciones de orientación católica. Tendremos también el terrorismo de reivindicación étnica, como podría ser el checheno o el del partido del Kurdistán. Y por último, un terrorismo de inspiración religiosa. Entonces, la problemática que hoy enfrentamos es francamente difusa, que además con los intensos flujos migratorios ilegales que se viven en varias partes del mundo, pero digamos de manera acusada en Europa, es decir, hacia Europa occidental, hacia los países de la Unión Europea, pues hoy encontramos un terreno mucho más difuso en lo que bien apuntaba hace un momento Arlene en su primera intervención. Hoy se vuelve mucho más difuso el poder contener las actividades terroristas, porque cualquier persona, desafortunadamente, hoy la discusión en Londres, bueno, no en Londres, sino en el Reino Unido y en Francia, es cuál es la diferencia entre un psicópata y un terrorista que actúa solo y al frente de un vehículo para proyectarlo contra personas. Entonces, ya la discusión está incluso en otras dimensiones quizá mucho más complejas, Enrique. Muy bien. Bueno. Sí, no, me parece sumamente interesante lo que apunta Javier, y exactamente como ya cierto patrón que se está dando, ¿no? Si no mal recuerdo, el tema de Niza fue donde por primera vez se utilizó, digamos, un vehículo, un camión, ¿no? Para arrollar personas. Se repite el tema con un vehículo también en Londres, se repite en Alemania en un mercado, exactamente, se repite París, en Estocolmo. Y lo que dice Javier, por un lado, es el tema como de esta mayor letalidad, puesto que ya no necesitas una célula preparada, etcétera, sino simplemente un artículo de incluso de trabajo, porque ¿no? En algunos casos es quien esté, digamos, en control de un camión, ¿no? Algo así, que lo pueda utilizar, o cuchillos o temas así. La otra parte que me parece muy relevante es el tema también de estas identidades, porque cada vez tú mencionabas el tema de la migración, y el tema de la migración, particularmente justo en este siglo XXI, en las crisis que se están dando en el Medio Oriente, el tema de los refugiados de Siria, etcétera, es un cóctel dentro de estas sociedades europeas que no solo está llevando a una crisis en temas de atentados terroristas, sino que puede perfectamente incluso cambiar como el rumbo de la historia, por la incidencia en temas, por ejemplo, como el Brexit, por la incidencia que puede tener en temas como Francia, ¿no? Es decir, en lugares en donde ha habido un gran conflicto para poder asimilar a esta población que migra, y que genera justamente todas estas resistencias, y que genera conflictos de este tipo, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que yo creo que después de la Guerra Fría, ¿no? Y después de la desmantelación de la comunidad económica, de la comunidad de estados independientes, ¿no? Posterior a la Unión Soviética, justo en la transición previa a la creación de la comunidad europea, ¿no? Se genera un vacío en el orden internacional, y aparentemente después de un orden bipolar, lo que seguía era un orden multipolar en el que hubiera un equilibrio de fuerzas a partir de la eliminación radical de un hegemón que fuera el policía, el gran policía del mundo. Derivado de eso, y desde 1995 a la fecha, hemos visto el surgimiento de estas ideologías radicales y de estos extremismos, no necesariamente focalizados, como ya lo platicaban, en estas clasificaciones, o no se puede ya tipificar de alguna manera las acciones terroristas, si son separatistas, si son proétnicas, si son políticas, si son religiosas, ¿no? Ahora justamente lo que estamos viendo
es como lo comentábamos hace un momento, jóvenes que ni siquiera son islámicos, por ejemplo, o que están siendo reclutados en diferentes países, sí, y que da por resultado pues una dispersión tremenda de ideologías radicales y extremistas. La realidad es que el día de hoy en cualquier parte del mundo puede haber una célula terrorista activada, sí, en cualquier momento puede detonarse un atentado como este, y no es para generar paranoia y no es para generar terror colectivo. Es la realidad y es justamente vinculado a una crisis de las instituciones que va desde el orden internacional y de este sistema de equilibrio de poder en el mundo hasta los órdenes locales y el impulso que tienen las instituciones en su nivel más básico, que es la familia, ¿no? Pepe. Bueno, me llama la atención que la sociedad de la comunidad internacional no ha tenido herramientas para evitar tanta violencia. Eso es importante. Pero luego viene algo preocupante. No sé si las reacciones de Estados Unidos, como el ataque a Siria y todo lo demás, conlleve a mayor violencia. ¿Cuál es su análisis? Yo creo que justamente una de las preocupaciones que hay hoy en día en la mesa de la comunidad internacional es cómo lograr que la agenda internacional pueda ser lo suficientemente eficiente para contener y prever este tipo de acciones terroristas. Evidentemente ya no son los tiempos en los que un hegemón como los Estados Unidos pueda volver con ataques ahora militares y ejercicios militares, pueda contener un orden. Ya lo estamos viendo. O sea, hay una reacción. Y yo me atrevería a decir que este reacomodo de fuerzas a partir del cambio en la política exterior de los Estados Unidos, claro que se veía venir con un personaje tan extremadamente radical y de un ala tan conservadora y profundamente militarista, ¿no? como es Donald Trump. Lo que a mí me preocupa bastante es que en temas de tecnología y del Internet y de la dispersión ideológica, poco se ha avanzado en la reglamentación y en la prevención. O sea, claro que hay policía cibernética, claro que hay todo un análisis importante de los sitios, de los medios de reclutamiento. Exactamente. Sí. ¿Cuál es en este momento la posibilidad de poder contener algo que ya se ha vuelto tan social y tan inmediato, ¿no? Ya no es una gran fuente de financiamiento, eso es cierto. Claro que hay, por supuesto, un tráfico de armas, hay movimientos que financian, ¿no?, a los yihadistas, todavía hay brotes importantes en Chechenia, etcétera. Sí. Sin embargo, ya es tan fácil y es tan al alcance de cualquiera de nosotros este tipo de reclutamientos y que de alguna manera desde lo global no se ha podido solucionar en el tema local. Bueno, desde luego que están, la conclusión es que el terrorismo no se le puede hacer frente con la fuerza, digamos como argumento fundamental y prioritario. El tema es, al igual que otras problemáticas sociales, pues es la prevención, es decir, países como Siria, que han entrado al 6º año de guerra con más de 350,000 muertos, 10 millones de desplazados, es un dato, el 20% de la población del Líbano es migrante de Siria, nada más para tener un dato, es decir, la quinta parte de un país viene de otro que está en guerra, para no hablar de los 14 años en guerra de Afganistán y los también 14 años de guerra en Irak. Es decir, las desestabilizaciones también y los estudios al detalle de los perfiles psicológicos y antropológicos de los terroristas, de quienes perpetran estos atentados, nos dice muy claramente su pertenencia. Estudiar el terrorismo de ninguna manera significa justificarlo, pero sí nos lleva a tener posiciones un poco más mesuradas al momento del análisis para evitar justamente su descalificación de manera a priori. Porque, por ejemplo, después de los atentados en Atocha del 2005, se pretendió una nueva definición del terrorismo y se convocó en España, precisamente en Madrid, se convocó una cumbre mundial para buscar una nueva definición de terrorismo más inclusiva, porque la que existe, que es de la ONU, que data de 1972, pues ya se quedaba corta. Bueno, evidentemente, mientras para el gobierno ruso los chechenos eran terroristas, para el gobierno de Armenia y otros países pues resultaban ser insurgentes. Entonces, la problemática para el tratamiento del terrorismo tiene que ver con estos acuerdos internacionales geopolíticos de prevención. Sabemos que muy buena parte de la guerra, 2 guerras en el Cáucaso,
en Rusia, pues tenían que ver o tienen que ver con el trazado de los oleoductos y gasoductos para que lleguen al estrecho del Bósforo y de ahí bajen al mar Mediterráneo. Entonces, sí es importante que en todo este contexto, en todo este conglomerado de múltiples variables, también nosotros atendamos cuáles son las condiciones que prohijan el surgimiento de este tipo de expresiones. Ha sido muy discutido aquí en Londres que la persona que atentó con su vehículo y con un cuchillo, bueno, que no era suyo, sino un carro rentado, y después acuchilló a un policía, no tenía ninguna relación, no había tenido ningún contacto y simplemente por su perfil psicológico se radicalizó y un buen día tomó un coche y se proyectó contra la gente. Hoy Scotland Yard concluyó que es probable que nunca se sepa cuáles fueron verdaderamente los motivos de haber atentado contra la vida de personas inocentes. Entonces, va a ser muy complejo, Enrique, coincido con tu apreciación, va a ser muy complejo, pero esto no debe evitar que profundicemos en el estudio de las causales de toda esta situación. Pensé nada más en la situación de Libia, que es un país que está a punto de desaparecer, igual que Siria. Entonces, veamos también cuáles son los efectos y las repercusiones que tienen, insisto, las acciones de los países en el contexto internacional, pues para tratar del terrorismo nunca se va a acabar, no es como el tráfico de drogas. Sí se puede controlar, sí se puede contener, pero va a ser muy difícil erradicarlo. Muy bien. ¿Lo ves? Bueno, y hemos hablado de la inseguridad, de cómo debe atacarse por la comunidad mundial, pero esto va a llevar también a la comunidad mundial a perder la tranquilidad, la libertad. ¿Cómo lo avisará usted más adelante? Claro, yo creo que las instituciones internacionales, los organismos, tienen ahora la oportunidad de evolucionar en algo que pueda realmente atender y resolver los temas de la agenda global. Si bien es cierto, hay en este momento una agenda hacia el 2030, ¿no?, con objetivos para el desarrollo sustentable. En realidad muchos de ellos son continuidad de lo que se hizo en los objetivos del milenio y de lo que no se ha logrado alcanzar desde 1945 con la creación de Naciones Unidas. Y uno de los temas que no se ha podido resolver desde entonces es el tema de cómo lograr sobrellevar la soberanía y el interés nacional al interior de los países con el interés superior de la comunidad internacional. Es decir, en el caso de Siria, por ejemplo, y el cuestionamiento era muy fuerte. O sea, ¿por qué si está viendo la comunidad internacional, la OTAN, la ONU, que hay una violación flagrante a los derechos humanos? ¿Y por qué en estos últimos años, del 2010 a este momento, hay un ataque tajante de un gobierno hacia su población? ¿Por qué no se interviene? ¿Por qué no hay una acción? Entonces tendría que replantearse todo el esquema internacional en función, en función del derecho inalienable de un Estado, que es el derecho a la soberanía. Sí, absolutamente. Y lo mismo sucedió, y esta preocupación, cuando estaba el tema de Yugoslavia, cuando estaban separando los países. Sí, me parece que Javier, ahorita que comentó de la atención a las causales, y justamente lo que mencionas, Arlene, este tema de cómo conciliar, ¿no?, el interés internacional con la soberanía de los estados. Te pregunto, justamente lo que hemos visto ahora digamos, entre 2016 y 2017 con estos resultados, vuelvo un poco al tema, ¿no?, Brexit, la elección de Trump, etcétera, como resultados disruptivos, ¿no?, que han sido el surgimiento o el fortalecimiento de posiciones de extrema derecha, racistas, xenófobas, etcétera. Todo esto ha puesto en cuestionamiento también, digamos, las fallas o donde quedó a deber el tema de la globalización, sobre todo en el ámbito económico. Es decir, mucho se ha hablado de que la globalización ofrecía esta apertura a mercados internacionales, pero que también los beneficios no alcanzaron a llegar a todos. Entonces, esta parte de las sociedades que se sintieron excluidas son como las que ahora están teniendo una reacción fuerte, ¿no?, en contra de este movimiento, porque algo que fomenta también la globalización pues es esta como multiplicidad cultural. Entonces,
a la hora de estar repensando el modelo económico, también deberíamos de incluir, repensar el tema de cómo integras justamente a una sociedad multicultural. Sí, por supuesto. Y de hecho, una de las de los grandes debates hoy en día es justo la paradoja entre si realmente la globalización cumple la expectativa de la clase media. Exacto. La coronación, digamos, del modelo económico y político que reinó, que imperó y que fue, digamos, el victorioso después de la Guerra Fría, pues era justo el modelo neoliberal, ¿no? Un modelo que pudiera permitir no solamente el intercambio de mercados, sino además pues una integración e intrarregional. Y en ese sentido, lo que vemos hoy en día son fenómenos político-culturales, sociales, económicos y de pensamiento que dan pie al surgimiento de una nueva corriente populista. Claro. Si ustedes se fijan, ya hay incluso cuestionamientos fuertes sobre si realmente el modelo económico supremacista pues es realmente el modelo económico que debió haber surgido. Y uno de los reclamos más grandes que se hacen desde estos grupos que ahora cuestionan no solamente la globalización, sino también la migración, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto es válida la apertura de las fronteras? Yo coincido completamente, una contención militar de inteligencia policial, como lo hemos estado viendo, no es la respuesta en este momento para contener y para prever un fenómeno tan diverso y con tantas aristas como es el terrorismo de 2000, del primer siglo, digamos, del milenio, ¿no? Yo me atrevería a decir que ni siquiera las prohibiciones migratorias son la respuesta ni la medicina que necesita la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. A mediano plazo, ¿no? Exactamente. Yo creo que más bien el replanteamiento, vuelvo al tema de la agenda local, o sea, cómo los gobiernos al interior de los países han logrado satisfacer y resolver y atender de manera eficiente, con políticas públicas eficientes, a esos grupos altamente vulnerables. Lo vemos incluso en el centro del continente con la Mara Salvatrucha, por ejemplo, y los flujos migratorios que van y que atraviesan hacia México y que traen consigo una serie también de complejidades y de patrones culturales y sociales, que si eso lo mezclas con las mismas complejidades que tenemos aquí, pues entonces eso va derivando exactamente. Ahora, esto que mencionas, doctora, por ejemplo, en el caso de la Mara Salvatrucha, tú puedes identificar incluso a golpe de vista a un integrante de la Mara Salvatrucha, porque tienen, claro, particulares incluso físicas, ¿no? Sí. Que les dan un sentido de pertenencia a ese grupo, ¿no? Tienen que estar tatuados, todo. ¿Cómo le haces con una persona que puede ser a lo mejor un funcionario del gobierno británico, francés, católico, pero que pues a través de un adoctrinamiento en la red lo convirtieron en un fanático y va y se detona o agarra un camión y atropella a 30 personas? Hoy los modos que han cambiado dificultan la posibilidad de hacer un trabajo preventivo. Así es. No, y no solamente lo dificultan, realmente lo anulan. No hay forma, en este momento no hay una estrategia que pudiéramos decir, es que si haces esto, si revisas el correo electrónico, si revisas el WhatsApp, no hay en este momento. La realidad es que el terrorismo de este inmediato que estamos viendo que ocurre, tiene una modalidad que ya o un patrón que ya está muy identificado. O sea, está atomizado y puede ser en los puntos más vulnerables, que es la cotidianidad de todos los días. O sea, ya no se va al punto como antes se hacía en lugares extremadamente céntricos, en lugares... Ya World Trade Center, exactamente. Ya es en cualquier lugar de la vida cotidiana, en donde puedes agarrar desprevenido a la policía, al ejército, y en donde pasas completamente desapercibido. Exacto. La realidad de este tipo de operación es que al estar atomizado, ¿no? Yo insisto mucho en la preocupación es en qué momento puedes detectar, pues prácticamente es impredecible. Por eso justamente el Consejo de la Unión Europea, que fue creado para poder no tener una lucha contra el terrorismo, pero sí una estrategia antiterrorista y de prevención, no ha tenido los efectos que se esperaban, ¿no? Y justamente la inestabilidad que hay al interior de la Unión Europea con todos estos movimientos separatistas generan justamente socialmente, ¿no?, un problema comunitario que detona
en una alta vulnerabilidad de las sociedades europeas y de cualquier parte del mundo, pero particularmente en Europa hoy se ve nuevamente que el tema de la integración quizá no estuvo planteado desde un principio con miras a un largo plazo, en el que hoy en día la crisis económica que se vive desde 2008 sigue permeando alrededor del mundo, y las disparidades económicas entre los países europeos han generado mucho más resentimiento en la clase media de lo que se esperaba. Y entonces el culpable, no solamente a nivel discursivo, sino también pues ahora sí que con los elementos, ¿no? Pues son los migrantes, que tradicionalmente son los que llegan a quitar los empleos de aquella población que no está dispuesta a realizar ciertas tareas en la base productiva. Muy bien, me quedan 3 minutos. Javier, un último comentario allá. Bueno, lo más importante pues es que evidentemente uno de los principales temas ahora con el tema del Brexit es la preocupación en la cooperación a niveles de seguridad, inteligencia y defensa, obviamente entre el Reino Unido y los países que forman parte de la Unión Europea por un lado y la OTAN, y el hecho de que estén gravitando estos actos terroristas llevados a cabo con instrumentos de la vida cotidiana, pues evidentemente van a exigir un replanteamiento de las políticas de seguridad. Ya lo apuntamos en otra ocasión, y esto es muy interesante, Arlen, que lo comparta contigo. A raíz del atentado en Londres, se está planteando que aumenten el número de zonas peatonales en aquellas partes de las ciudades donde hay mucho turismo o mucho tránsito de los ciudadanos. Esto para evitar justamente estar expuestos a acciones terroristas a través de la utilización de vehículos. Es decir, el terrorismo afectando el trazo urbano. Nuevos temas, me parece, como tú bien apuntabas. Gracias. Muchas gracias. Un último comentario, Pepe. Yo regreso un poco a la parte de migración que le daban la Mara Salvatierra y todas las demás comparaciones que hacían. Yo no sé cuánto va a afectar la relación México-Estados Unidos y sobre todo la política del actual presidente hacia México, con su muro, con una serie de medidas en aras de detener el terrorismo. Y bueno, él llama violadores y otra cosa a los mexicanos. Muy bien, Vero. Sí, definitivamente a mí lo que me parece es que estamos viendo justamente como una crisis del orden internacional que nos va a llevar a algo que no sabemos todavía en qué va a desembocar, pero que sin duda está poniendo en cuestionamiento el modelo internacional que elegimos y que de alguna forma está haciendo crisis, ¿no? Para todo el mundo. Doctora, un minuto. Yo creo que es evidente que estamos frente a uno de los grandes hitos de la historia contemporánea. Definitivamente nos está tocando ser testigos de una reconfiguración del orden internacional, pero además ante esta coyuntura habrá la oportunidad también de observar nuevos liderazgos. Yo creo que ya no son los tiempos en los que debería estar vigente un organismo como OTAN, por ejemplo, qué tan lícito ahora es y qué tan adecuado y qué tan pertinente para este orden internacional es tener un patrullaje mundial, ¿no? Si es que eso ha generado la resistencia y la radicalización de muchas ideologías, porque en realidad lo que estamos viendo ahora del extremismo islámico, y lo habíamos comentado ya en alguna ocasión, hablando del Estado Islámico particularmente, es que ese resentimiento es lo que ha detonado toda esta oleada y esta nueva versión del mismo extremismo islámico, ¿no? Si bien es cierto, debemos de tener muy claro, el auditorio debe recordar, que no podemos estigmatizar a la religión como tal. O sea, no es que el Islam sea el origen del terrorismo, ¿no? Sí. Sin embargo, por supuesto que se ha radicalizado en algunos puntos por todas las injusticias que se han cometido en nombre del orden internacional y de ese gran hegemón que ha sido quien ha impartido la justicia a nivel internacional. Me parece que una de las grandes cosas que tendremos que observar en los próximos meses será el comportamiento de la política exterior de los Estados Unidos. Será fundamental poder ver cuál va a ser, si en realidad el presidente Donald Trump va a ser mesurado o lo van a mesurar, ¿no?, desde el Congreso con algunos candados en bienestar o en aras del bienestar internacional, o seguirá haciendo a diestra y siniestra para poder entonces llegar a lo mejor hasta un juicio político que finalmente detenga todo esto que estamos viviendo. Doctora, muchas gracias por tu participación en este espacio. Gracias por ayudarnos a entender este fenómeno del terrorismo. Gracias, Javier. Hasta pronto, muchas gracias a ustedes. Un abrazo hasta Londres. Gracias. Buenas noches. Pepe, maestra. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Javier. Soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta la próxima.
Secretaría de Educación Pública.